dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 4 de marzo del año 2022, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. En el día de hoy, pues, seguimos con el tema de la crisis ucraniana, vista de distintas aristas, ¿no? Y buscando alguna similitud, no es que los acontecimientos sean iguales. Entiendo que Slobodan Milosevic está reencarnado en estas acciones de Putin. El corredor humanitario, un paso esperanzador sin duda alguna. Las alusiones del presidente Abinader a Danilo Medina y a Leonel Fernández, y ojalá que tenga tiempo por el interesante enfoque de Olivo Rodríguez Huerta sobre la propuesta de reforma constitucional. Entonces, señores, bueno, empezando por esta equiparación histórica, ¿por qué estas acciones de Putin que tratan pues de un relanzamiento de Rusia, de buscar un espacio de mayor respeto, según lo que él entiende, para Rusia, la comunidad internacional, de un relanzamiento del carácter imperial que ha caracterizado a la Rusia de los zares, por ejemplo, y después el expansionismo soviético, aunque él desde una óptica totalmente distinta. Hallo en esto alguna similitud con un acontecimiento que se produjo en agosto del año de 1992. Y ese acontecimiento fue muy especial, muy traumático, catastrófico para la humanidad. Slobodan Milosevic tenía una interpretación histórica sobre los pueblos de la antigua Yugoslavia, similar a la que tiene Putin sobre Ucrania y sobre Bielorrusia, muy similar. Era el determinismo histórico de Slobodan Milosevic. Él entendía, por ejemplo, que Bosnia-Herzegovina era rusa y croata. No, era Serbia y croata. Era Serbia y croata. Entonces, después ustedes saben que existió una federación yugoslava que tuvo como líder al general Tito. ¿Qué países integraban esa federación yugoslava? Bueno, estaba Bosnia-Herzegovina, estaba Croacia, Eslovenia, Macedonia, estaba Montenegro, Vojvodina, y estaban dos provincias autonómicas, entre las que estaba la provincia autonómica de Kosovo. Después de la muerte de Tito, se desintegra Yugoslavia. Entonces, Slobodan Milosevic, que en principio venía de una militancia socialista, evoluciona
hacia una interpretación nacionalista. Y esa interpretación nacionalista le lleva a entender que la unificación de Yugoslavia tiene que darse sobre el predominio de los serbios. Y como Bosnia-Herzegovina era serbia, porque entendía que una parte de su población era serbia y la otra parte de su población era croata, él entonces llegó a un acuerdo con Croacia. Vamos a invadir a Bosnia-Herzegovina. Croacia, cógete tú la parte croata y tú croata, y nosotros recuperamos a nuestros serbios. Y entonces engrandecemos a Serbia y nuestro propósito de la unificación de Yugoslavia sobre la superioridad serbia avanza. Señores, ustedes saben lo que hizo ese caballero para tratar de consolidar ese propósito. Cometió uno de los mayores crímenes que se hayan cometido contra la cultura. Uno de los mayores crímenes. No fue el mayor. Por eso digo, uno de los mayores crímenes que se hayan cometido contra la memoria histórica. El 25 de agosto, creo que fue el 25 de agosto, sí, el 25 de agosto de 1992, él hizo un ataque específico sobre Bosnia-Herzegovina. Lanzó misiles incendiarios contra la Biblioteca Nacional Universitaria de Bosnia-Herzegovina. Y lo que se vio allí fue lo más impactante que usted pueda ver por la respuesta de las personas que entendían qué era lo que allí se estaba incendiando. Señores, ahí hubo 14 bibliotecarios y mucha gente que establecieron una cadena humana para tratar de salvar lo poco que se pudiera salvar de aquel atentado contra la cultura. Y murieron no menos de 14 bibliotecarios, gente que se había pasado toda su vida preservando ese patrimonio ahí. No hizo otra cosa que morir incendiado junto al propio patrimonio. ¿Qué cosas se fueron ahí y por qué Milošević atacó de esa manera esa biblioteca? ¿Por qué la atacó la Biblioteca Universitaria de Bosnia-Herzegovina? Porque ahí estaba la memoria de ese pueblo. Y él dijo, mato al pueblo matando su memoria. Y entonces, sin memoria, ellos no tienen ningún otro recurso que aceptar que son serbios, porque además él entendía que ese país no tenía realmente raíces históricas para operar como un país, lo que entiende Putin. Putin dice que Ucrania fue un invento de Lenin, que Ucrania es un invento de Lenin, es decir, que eso no tiene raíces para ser país, lo que pensaba el señor Milošević. Entonces, ustedes saben qué cosas se llevó en ese ataque, qué cosas se fueron para siempre en ese ataque de Milošević. Bueno, ahí se fueron unos 150,000 libros raros. Unos 150,000 libros raros. Unos 500 códices medievales. Centenares de libros incunables. Cuando estamos hablando de libros raros, estamos hablando de libros, así como el término lo sugiere, de libros extrañísimos porque son manuscritos, son libros anteriores algunos a la existencia de la imprenta, o son libros de primeras impresiones,
únicos, colecciones de las que se hicieron muy pocos ejemplares. Y entonces 150,000 libros raros ahí perecieron en 3 días de ceniza. Cuando estamos hablando de libros incunables, estamos hablando de los primeros libros de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo. Los primeros libros de la imprenta de Gutenberg, esos son todos aquellos libros impresos en el siglo XV. Ahí se fueron centenares de libros incunables, más 500 códices medievales. Todo eso, porque ahí estaban una serie de documentos culturales, etcétera, que eran la memoria de ese pueblo, y la memoria de ese pueblo, un criminal de guerra decidió pues anularla, quemándola, haciéndola cenizas para tratar de enterrar el patriotismo de ese pueblo cuando no tuviera cómo apelar a su pasado y cómo demostrar las cosas de su pasado. Eso hizo ese caballero que murió antes de ser juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya. Entonces, he aquí un acontecimiento similar. Similar no quiere decir igual, no quiere decir que se parezca, que sea nada parecido, pero, repito, ese fue uno de los peores atentados. Y digo peores porque los ha habido peores. Ayer referíamos, por ejemplo, que hablábamos aquí un poco del tema de la reforma protestante. Yo tengo aquí esta obra de Richard Ovenden. Richard Ovenden es el director de la Biblioteca Bodleidiana, la biblioteca de la Universidad de Oxford. Esta es una de las mayores autoridades en lo que tiene que ver con todo el patrimonio cultural que se ha perdido en el mundo. Entonces, él sustenta lo siguiente con relación a lo que representó la reforma protestante desde el punto de vista de la cultura. No, yo no estoy hablando del punto de vista religioso, etcétera, pero desde el punto de vista de la cultura. La reforma europea del siglo XVI fue en muchos aspectos uno de los peores periodos de la historia del conocimiento. Cientos de miles de libros fueron destruidos y muchos otros desubicados de las bibliotecas que durante siglos lo habían custodiado. Los archivos de los monasterios que estaban en primera línea de la reforma no han sido estudiados con la misma intensidad, pero como bien delata la historia, pues fueron destruidos. Más adelante, Ovenden dice sobre el mismo tema del impacto de la reforma. Él dice lo siguiente: la reforma causó daños a libros de muchas y diversas formas, especialmente con la reacción violenta contra los libros hebreos desencadenada por la contrarreforma, y así por el estilo. Y están enumerados todos los acontecimientos en lo que ha quedado afectada la memoria histórica, la cultura. Esto, desde luego que arranca con el tema de lo que ocurrió con la Biblioteca de Alejandría y todo lo que ha pasado con el tratamiento al conocimiento y el fanatismo que ha llevado a atentar en cada época contra el conocimiento. Bueno, señores, paso a otro tema. Habíamos hablado, bueno, está lo del corredor humanitario. Desde luego que celebramos que entre Rusia y Ucrania, en este diálogo que todavía no tiene el progreso de llevarnos hacia la paz, pero por lo menos esta es una luz en el camino. Qué bueno que Rusia
accedió con Ucrania a consentir pasos humanitarios, es decir, donde civiles estén intentando protegerse, irse hacia otro lugar con seguridad, pues esos civiles no van a ser atacados. Tendrán la protección, no estarán bajo guerra. Eso es un gran avance. Y eso también nos dice que ellos podrán en el futuro, ojalá que no sea muy prolongado, llegar a algún acuerdo porque están conversando. Y Putin sabe que esta guerra no se gana solamente con la fuerza él la tiene. Él la tiene. Yo no he tenido la menor duda de que Rusia gana y aplasta en esa guerra. Pero va a ganar la guerra perdiendo la paz. Y los pueblos progresan con paz. Con paz progresan los pueblos. Si no, pregúntele a China cómo es que se ha hecho la principal potencia del mundo. China no se ha hecho la principal potencia del mundo haciendo guerras. Entonces, este acuerdo humanitario es la última esperanza que nos llega de este conflicto y que nos dice que hay la posibilidad de que alumbren pronto otros acuerdos, para poner fin a esta tragedia impensable, totalmente impensable, inimaginable a estas alturas que pudiéramos estar viviendo las consecuencias de una tragedia de esta magnitud.